talleristas, en el día de hoy vamos a estar haciendo un cuerpo básico de muñeca que van a poder utilizar para trabajar como llaveritos, como apliques, aritos inclusive. Entonces vamos a hacer el cuerpito básico y ya ustedes pueden trabajarlo con el vestuario que quieren, el cabello que quieren y todo, pero vamos a ver una forma muy sencillita de hacer este tipo de muñequitos que están aquí. Bien, y pues para ello entonces necesitamos diferentes colores de porcelanicrón. Lo pueden hacer con arcilla polimérica, lo pueden hacer con porcelanicrón, lo puedes hacer con pasta flexible, bueno, con la masa que quieras o con foamy moldeable. Tengo aquí porcelanicrón de color piel y el cuerpito básico tiene unos elementos que son muy sencillos. Entonces vamos a hacer la cabeza y para la cabeza vamos a hacer bolita. Luego hacemos hacia adelante y hacia atrás un poquito para que nos quede como un óvalo, bien, como un huevito. Aplasto levemente, pulo alrededor, ¿listo? Con un punzón que tenga, que sea como un cilindro, vamos a trabajar esta partecita de acá para sacarle cachetito, ¿bien? La carita es ancha, grandecita, para que se vea como tipo kawaii, por decirlo así, para que se vea como más tiernita. Vamos a hacerle huequitos acá y acá. La idea es que los ojitos queden levemente separados para que se vea aún más tiernita. Le colocamos dos bolitas negras que queden, como quien dice, incrustadas en donde se colocó, donde se hizo el hueco. Entonces, con esta carita básica, vamos a aquí apretar para que se vea un poquitico más los cachetes. Así, con esta carita básica nos sirve para trabajar, que sea niño, que sea niña, no importa. Tenemos una carita básica allí. Luego vamos a trabajar el cuerpo y para el cuerpo vamos a tratar de que el cuerpo sea más pequeño que la cabeza, porque la cabeza queremos que se vea siempre más grandecito. Este tipo de muñequitos así se hace por lo regular que sea cabezón. Entonces tenemos una gota, ¿sí? Y aplasto, voy a poner acá así. Entonces este va a ser mi cuerpo o el cuerpo de la muñeca. Ya este cuerpecito es el que vamos a vestir y vamos a organizar. Para las manos, entonces vamos a hacer bolita, gotica, ¿listo? Y aquí viene lo que es importante, y es que con el dedo voy a ir apretando alrededor para que me quede un bomboncito. Aplasto y termino de pulir. Esta va a ser la mano de esta muñeca, que es muy básica, es muy sencilla. Déjenme en los comentarios si quieren que les enseñe a hacer otro tipo de muñecos más elaborados, más trabajaditos, si quieren aprender a hacer manos, piernas. Bien, bolita y aplastamos. Comparamos que las manitos nos queden del mismo tamaño, que las manitos nos queden proporcional al cuerpo. ¿Listo? Así. Y vamos a hacer los pies. En este caso, estas muñecas no tienen piecitos. ¿Listo? Pero vamos a enseñárselos, se los voy a enseñar para que puedan hacerlas si quieren con pies y todo. Entonces, bolita. Hacemos exactamente lo que hicimos con las manos. Bolita, sacamos bombón, pero en vez de aplastar, lo que vamos a hacer es jalar hacia adelante y luego así. ¿Ven? Entonces así tengo el piecito de la muñeca. Vamos a hacer otro. Bolita, cilindro y sacamos el bomboncito. Esto es lo más importante, ¿bien? Que se vea el bombón acá, para poder que queden bien las cosas. Jalo hacia adelante, ven, lo pellizco como hacia adelante y aprieto aquí a los laditos, así, para que se forme el piecito. Miren lo fácil que es. Entonces así ya tengo
el cuerpo básico de una muñequita. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Vestirla, mirar cómo le voy a hacer la boca, cómo le voy a hacer el cabello y todo lo demás. Entonces, hoy voy a vestirla como una muñeca cualquiera, no voy a hacer ningún personaje en especial. Listo, entonces voy a hacerle, digamos, los zapaticos a mi muñeca. Entonces voy a hacer bolita, gota, aplasto y le pongo aquí la suelita del zapato al piecito. Y vamos a sacar una tirita, le vamos a hacer unas chanclitas y atravieso de acá a acá y corto y ya tengo el zapatico de la muñeca, un zapatico sencillo, una chanclita sencilla. Esto teniendo en cuenta para cuando tienen que hacer de pronto cantidades y que no tienen moldes determinados de una muñeca, pero necesitan que les rinda. Entonces hacemos un cuerpito básico donde ustedes puedan hacer muchas cabezas, muchos cuerpos y luego simplemente vestir. Es más, ustedes pueden tener las piezas ya listas, secas, ¿cierto? Y vestirlo, y al vestirlo, como al colocarle el vestido, el porcelanicrón va a estar fresco o la masa va a estar fresca, entonces allí ya pueden pegarlo fácilmente. Entonces tenemos acá, vamos a hacerle un vestido súper básico. Entonces para ello voy a extender aquí el porcelanicrón. Vamos a hacerle como un vestidito straple. Entonces mido que quede el tamaño. Para este vestidito necesito con qué cortar. Acá está. Voy a trabajar aquí como una curvita. Voy a cortar aquí en diagonal. En diagonal. Y luego, bien, déjenme en los comentarios si quieren que haga algún personaje en especial. Vamos a utilizar entonces aquí un poquitico de ega o de colbón para que, ay, me fue demasiado. Y pegamos las piernitas. Listo, así vamos a poner el vestidito. Y acá entonces cierro y cierro acá. Lo hago curvito para que me quede más ancho abajo y más cerradito arriba. ¿Cómo vamos a poner estos bracitos? Hagámosle unas manguitas. Podemos hacerle una manguita de pronto con blanco. Vamos a cortar del largo o del ancho del brazo. Bien, entonces ya forro el bracito. Oh, me quedo con la manchita acá. Bien. Ya tengo forrado el bracito acá entonces, por este lado. Listo. Vamos a forrar el otro bracito. Así, entonces vamos a colocarle eguita. Traten de que el empate del porcelanicrón les quede hacia adentro, o si no, pues suavizan muy bien el empate aquí del porcelanicrón. Vamos así. Así va el cuerpecito. Miren lo sencillito que es y fácil que es. Y vamos a hacerle un cuellito. Hagámosle un cuellito con un color rosado. Entonces, lo que voy a hacer para este cuellito es una bolita y gota. Así. Y luego otra bolita, gota y aplastamos. Tratemos de que nos quede larguito. Entonces ahorita cojo esta muñequita y voy a ponerle aquí y voy a rodear hasta atrás y voy a colocar acá, aquí y rodeo hacia atrás también. Y así ya nos quedó el vestidito con el cuellito, tenemos piernitas,
Bien, si ven que es súper sencillo. Entonces vamos a pegar la cabeza. Lo que podemos hacer es aquí hacer un medio huequito, aplicamos el pegante y colocamos que entre un poquito el cuerpo allí en la cabeza. Listo. Una forma de hacer la boca puede ser cuando tenemos la uña larga, clavarla y nos queda la forma de la boca, en especial para estas muñequitas chiquitas, nos queda súper fácil, pero yo no tengo mis uñas largas en estos momentos, entonces otra opción es pintar la carita, pintarle la boquita en forma de corazón, que es súper fácil, súper fácil de hacer. Digamos que vamos a hacer el cabello, entonces busquemos un color por acá, tengo un color cafecito. La ventaja de estas muñequitas es que puedes utilizar todos los conchitos, los pedacitos de que tienes por ahí de color. Digamos que vamos a hacerle el peinado que tiene esta muñeca de acá, que es un peinado pues sencillito. Entonces, lo primero que hago es bolita, aplasto acá y lo que estoy haciendo es primero hacerle la parte de atrás de la cabeza y luego entonces vamos a hacerle las trencitas, el capul y todo esto. Este que tiene acá no es una trenza, sino que son dos cadejitos enrollados. Entonces lo que hago es lo siguiente, vamos a sacar tiritas. Si tú tienes duya, la puedes sacar con la duya y te va a quedar súper. Si tienes una reglita, una caja que sea más o menos durita, yo tengo aquí esta cajita que es, y vamos a hacer así. Y con esta cajita, con una regla, con algo que tenga una superficie plana, lo que vas a hacer es estirarlo. ¿Listo? En este caso me quedó muy grandotote, entonces voy a hacer esto. Voy a doblarlas aquí y vamos a girar. Así. Ay, auxilio. Bueno, tengo la tirita acá, doblo a la mitad y enrollo así. Bien, entonces tenemos acá los dos crespitos y lo que vamos a hacer es ponerle una gotica de EGA. Vamos a hacerle la capul y para eso vamos a sacar simplemente algunas tiritas. Bien, y vamos a hacer otros más larguitos para el otro lado, así. Vamos a colocar aquí un poquitico de peguita, colbón, el pegante escolar con el que quieran trabajar, y los más largos los vamos a colocar de primeros, que de medio vueltica por acá atrás, luego el siguiente, así que de vueltica también por acá. Así. Y de este lado entonces otra vez colocamos el otro largo que nos caiga hacia atrás un poquito y puede ser un último acá. Listo. Así nos va quedando la muñeca. Miren qué bella y facilita, sencillita de realizar. Solo nos faltan unos toquecitos que son los ojitos y la boca. Vamos a hacerle la boquita. Para eso lo podemos hacer con un pincel o con un marcadorcito de estos que tiene punta fina, y lo que hago aquí es pintar un corazón. Luego entonces con vinilo, acrílico, cualquier pintura blanca que ustedes tengan y un palillo, untamos y le ponemos, a ver si se deja untar, un punto acá más o menos grandecito, otro puntico más pequeño, lo mismo del otro lado, siempre del mismo lado. Lo pueden hacer también con un punzón. Listo, nos quedó la muñequita. Un detallito que ustedes pueden hacer si quieren es una bolita para la nariz, que es un detallito chiquito si lo desean. Y el último detalle que voy a hacer es, si es para una aplicación para colocarla en un moñito o la aplicación para decorar alguna cosa, no necesitamos colocarle esto.
Pero si lo vas a hacer para llavero, yo le hago el pincito para el llavero con un alfiler. Entonces lo que hago es que simplemente enrollo acá, lo organizo aquí derechito y se lo clavo entonces a la muñequita por acá en la cabeza de una vez, aprovechando para que me junte la cabeza con el cuerpo. ¿Listo? Y así nos queda nuestra muñequita, súper sencilla de hacer. Espero que te haya gustado este video y por eso te voy a dejar por acá esta recomendación para que sigas viendo los demás videos que tengo aquí en el canal. Así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.